Seguimos con más MBD Noticias, segundo bloque, y como decíamos, ya está con nosotros la directora de la unidad Montevideo Rural, Isabel Andreoni. ¿Cómo le va? Buen día, bienvenida. Buenos días, muchas gracias y un saludo para todos y todas. Un placer que esté con nosotros, Isabel. Desde enero que no nos veíamos. Exacto, estuve aquí para explicar las medidas que había anunciado y que estamos ya ejecutando la Intendencia de Montevideo frente a la emergencia agropecuaria. Efectivamente, y la emergencia agropecuaria justamente fue tema de discusión y se manifestó en la última Expo Prado. Por ejemplo, en el cierre de esta edición 118, el titular del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, dijo que tras las consecuencias de la sequía, el gobierno observa como conveniente extender la emergencia agropecuaria, una emergencia que fue declarada en octubre del año pasado, está vigente en principio hasta el próximo 23 de septiembre, y bueno, va a haber una reunión en las próximas horas para saber si se extiende o no esta emergencia. ¿Qué expectativas tiene justamente Montevideo Rural con esto? Desde el Consejo Agropecuario Departamental de Montevideo, que está constituido por la directora del Ministerio de Ganadería de Montevideo, la Intendencia, en mi persona por ley, que tiene que ser el que esté a cargo, y línea y colonización, estamos solicitando, y la Mesa de Desarrollo también, que se siga extendiendo, porque las lluvias más o menos medias en Montevideo han andado en 200 milímetros cuando tenemos un acumulado de déficit de 3 años, es decir, que estamos hablando de un acumulado como de 2000 y pico de milímetros. Claro. Entonces, estamos muy preocupados, es decir, que ya comenzamos a pensar si esto no llega a llover, cómo se va a hacer, a pesar de todas las medidas que tomó ya la Intendencia y que ya ejecutamos. Tenemos ejecutados 120 fuentes de agua, que más o menos calculemos que son unos 2.970 metros cúbicos por fuente de agua, que eso... Yo voy a poner un cultivo sencillo para pensarlo, un cultivo de hoja consume 47 metros cúbicos mensuales en una media, ¿no? Porque depende de las condiciones ambientales, pero poniendo una media, es decir que hemos logrado dejar, pero si no llueve, la fuente, está todo pronto para decir, bueno, queremos recibir el agua. Claro. Entonces, hay que estar pensando ya en que esta emergencia agropecuaria, nosotros estamos trabajando ahora con el Plan de Acción Climática, que era la 4ª medida que había anunciado la Intendencia, que justamente lo que está buscando es, bueno, cómo hacemos para trabajar esta situación climática que vino para quedarse, yo lamento decirlo, pero los modelos estadísticos nos están diciendo que cada vez vamos a tener más cortos estos periodos en los cuales se producen estas secas. A propósito de esto, ¿el efecto de la lluvia no se ha sentido todavía en la capital o, por ejemplo, en Montevideo Rural? No, se sienten los cultivos, porque es decir, la acumulación en la tierra, por supuesto, no tenemos el déficit hídrico en el suelo como que teníamos, pero no da para acumular agua. Claro. Entonces, la acumulación de agua para el departamento de Montevideo es fundamental porque nosotros no estamos sobre un acuífero, lo que tenemos son fisuras de la roca en algunas zonas, en otras es muy poca la fisura que hay, y estamos yendo a pozos que están de 59 metros para abajo, y donde en la seca salía el agua salada. Entonces, tenemos un desafío ahí de la desalinización del agua, que ya se han buscado algunas técnicas, los productores ya tienen estudiadas algunas formas donde bajan el contenido de sal, pero la fuente principal para el departamento de Montevideo es el agua superficial. Claro. Es decir, las cañadas que tienen, que ya se han hecho limpieza de cañadas también, y todos los tajamares y polders que tiene Montevideo, que fue lo que nosotros hemos limpiado, ¿no? Que son 120 hasta ahora. Se limpiaron y se instalaron un montón de estos polders. Eso, lo aprendí ahora con la emergencia, eso, y quiero decirlo. ¿Qué otras alternativas se pueden manejar para ponerle el foco en lo que se viene? Usted decía, esto llegó para quedarse. Y bueno, nosotros pensamos que dentro del Plan de Acción Climática, que es lo que estamos trabajando con los productores, es manejo del suelo, es fundamental, suelo y agua van juntos. Nosotros lo que hemos observado es que aquellos predios que tienen un manejo agroecológico sufrieron menos la seca,
porque tienen un suelo vivo. Es decir, el concepto de suelo vivo que ahora está sonando a nivel mundial es un concepto que venimos trabajando desde la Intendencia y desde el equipo técnico de la Intendencia desde hace casi 2 años o un poco más. ¿De qué hablamos cuando hablamos de suelo vivo? Cuando hablamos de suelo vivo decimos que el suelo es un laboratorio vivo. El suelo tiene microorganismos, tiene sinergias entre esos microorganismos, tiene sinergias entre plantas que lo que le dan al suelo es que tenga disponibilidad, por ejemplo, del fósforo, que muchas veces el fósforo, decimos no hay fósforo disponible y tenemos cantidad de fósforo en el suelo. Entonces esas sinergias hacen que nosotros no tengamos que poner fósforo, que no tengamos después problema con las fuentes de agua, que el fósforo se va a las fuentes de agua y tenemos problema con el agua, sino que tenemos que ir a buscar a darle vida a ese suelo para que esos microorganismos trabajen, para que las sinergias entre alternancia de cultivos hagan que ese fósforo quede disponible. Hay muchísimos estudios hechos, y acá nomás en Argentina, con suelos muy parecidos a los nuestros, donde introduciendo una leguminosa que nodule bien, que permita esa movilidad y esa vida, el fósforo queda disponible. Entonces, el suelo vivo es eso, es un laboratorio vivo donde no le echamos químicos, es decir, no lo hacemos drogadicto, porque en realidad estamos teniendo un suelo que está adaptado a la drogadicción, decimos nosotros, para ponerlo. Esto es natural, no está contaminado. Exactamente, es todo una fertilización y una recuperación de esa vida, que ahora a nivel mundial está sonando en todos lados porque hay una conexión entre el suelo vivo y nuestra flora intestinal, eso está más que estudiado, y por lo tanto también en nuestros problemas de depresión. Me gustan mucho las charlas con usted, Andreoni, porque todos los días aprendemos algo nuevo. Eso es importante destacarlo. Cuando usted vino en enero, recuerdo que estábamos hablando de las medidas alternativas y demás que estaba planeando la Intendencia, y hablamos un poco de las zonas que se estaban viendo afectadas por la sequía. Pasando de raya, ¿cuáles fueron las más perjudicadas? Bueno, nosotros tenemos la fruticultura, y sobre todo en Perales, tuvimos muchísima muerte de plantas. Esto también nos lleva a un desafío que lo estamos conversando entre técnicos, lo estamos haciendo regional, porque el mismo problema ha pasado, por lo menos en Argentina, que hablamos el mismo idioma y nos es más fácil. Porque la fruticultura había ido hacia una concepción tecnológica de especies de árboles enanizantes, pero porque dan fruto antes, porque bueno, una cantidad de cosas que el mercado marca, pero tienen un sistema radicular muy pequeño, y nosotros necesitamos ahora plantas que tengan un importante sistema radicular, porque cuanto más sistema radicular tiene la planta, mayor capacidad de poder absorber el agua del suelo y menor pérdida de agua hacia afuera, ¿no? Es decir, que el sistema, ese suelo vivo, tiene la capacidad, y las raíces pueden explorar más suelo y por lo tanto ir a buscar el agua donde está. Ahí en fruticultura hemos tenido pérdidas importantes de árboles y de producción. La producción, sobre todo en manzana y pera, el durazno escapó, porque el durazno empieza a dar en octubre y el fuerte llega a enero, entonces se escapó, pero manzana y pera no escaparon. Y después en horticultura era muy triste ver los zapallos quemados, es decir, superficies que no se pudieron. Y ahora eso también es algo que hay que trabajarlo fuerte, es decir, cómo planificamos un predio de producción. De acuerdo a nuestra capacidad de agua, de acuerdo a nuestra capacidad de suelo. Entonces, ahora en el periodo que estamos ahora estamos dando talleres de capacitación para los productores conjuntamente con la Facultad de Agronomía, para que, poner a disposición esa información y conversarla con los productores para que entiendan este funcionamiento y puedan unirse a las medidas. Y seguir sobreviviendo además, ¿no? Y sí. Isabel, y los productores están enganchados con esta iniciativa. ¿Ustedes los van a buscar? ¿Ellos pueden acceder a estos talleres? A ver, los talleres estamos trabajando, porque en el plan de acción climática es abierto a todos los productores, pero empezaba con
los 300 y pico de productores que se adherieron a las medidas de la Intendencia, que ya es bastante, ¿no? Pero bueno, venimos trabajando fuertemente con ellos porque son los que ya se habían acercado, con los que ya hicimos. Cada medida de la Intendencia significó una o más de una visita técnica donde se determinaba cómo trabajar y cómo limpiar el tajamar. Encontramos tajamares que estaban hechos al revés, por ejemplo, y tuvimos que cambiarle el diseño para que pudieran... Bueno, todo eso requirió de un esfuerzo técnico muy grande y después cada solicitud, que fueron 225 solicitudes de materiales para la producción, también requirió de una o dos visitas técnicas. Es decir, que ya en ese intercambio fuimos elaborando o vislumbrando la cuarta medida del Plan de Acción Climático, porque bueno, ese contacto nos permitió intercambiar con los productores y después de ahí ya arrancar a estos talleres que los comenzamos en el oeste, pero ahora en octubre arrancamos hacia el centro este del departamento. Bueno, bien por Montevideo Rural ahí remangándose, bien por los productores y los trabajadores también que se suman, ¿no? Están interesados, que son los principales interesados. Recién hablábamos, nos quedan pocos minutos, pero hablábamos de que hubo pérdida de producción. ¿Productores quedaron por el camino en el marco de esta sequía, de la emergencia? Bueno, esto lo vamos a saber cuando tengamos los datos del censo, que todavía no hemos podido acceder a los datos preliminares, que estamos pidiendo por lo menos que nos digan en las zonas los productores que están o no. Yo creo que los productores están haciendo un esfuerzo muy grande para sostenerse. Ustedes tienen que pensar, y todos tenemos que pensar, que un productor es un cúmulo de cultura y un cúmulo de historia. Por lo tanto, el productor, como todos nosotros, luchamos por nuestra cultura y luchamos por nuestra historia. Entonces, nos cuesta mucho bajar los brazos y bueno, nosotros trataremos desde lo que nos toca, es decir, hemos trabajado desde el corazón las depresiones de los productores, porque otras herramientas no teníamos, pero por lo menos sí lo tenemos, y bueno, y seguiremos desde ahí también peleando y trabajando junto a ellos para poder seguir manteniéndolos en lo que es su ámbito, lo que es su cultura y lo que es su historia. Isabel, comenzamos esta entrevista hablando de la Expo Prado. En esa Expo Prado, Montevideo Rural tuvo dos distinciones. Cuénteme un poquito de qué fueron. Fueron dos distinciones. Una fue el primer premio al mejor stand de intendencia y el primer premio a la mejor ambientación. Y esto creo que es un premio a todo esto que estamos hablando, todas las productoras, porque en ese momento éramos todas mujeres las que estábamos, quiero decir que lloramos bastante, porque después de este año tan así, para descomprimir un poco. Esto fue extraordinario, y bueno, y también al artista que lo hizo posible, que fue Mancebo, que sin él fue el que supo tomar toda esa sensibilidad de los productores y expresarlo muy bien. Está muy bien. Está muy bueno. Felicitaciones por eso y a seguir trabajando. Siempre es un placer hablar con usted, Isabel. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad y bueno, siempre estamos. Muy bien, la seguiremos molestando. No es ninguna molestia, es un placer. Muchas gracias. Bueno, pasaba